hablar de la independencia de la independencia de la República desde las imágenes. Yo creo que esa es la idea, no solo de cómo nos presentamos, sino cómo nos representamos y de la forma en que eso es realidad a veces y expresión de deseo o proyección de lo que queremos hacer. Así que de mi parte, agradecer especialmente la presencia de este grupo de investigadores que hoy nos van a estar acompañando, que encabeza Ariadna Islas, Beretta, Clara Gonzanden. A todos. Primero yo me presento, mi nombre es Ariadna Islas y aquí venimos con nuestro equipo de investigación integrado por Jorge Sierra, Clara Gonzanden, Marcelo Casinelli y Ernesto Beretta, que estamos llevando adelante una investigación de largo aliento que recibió la financiación de la Universidad de la República para su realización, sobre la iconografía, lo que nosotros llamamos la iconografía republicana, es decir, aquellas imágenes que por su carácter simbólico o por representar conceptos políticos y valores políticos propios de la República, se hicieron comunes en distintos soportes, en pintura histórica, en caricaturas, en marcas de productos de uso corriente, como eran los cigarrillos o las bebidas alcohólicas. Eso sí es cierto. Los cigarrillos no. Pero bueno, entonces, de ese proyecto salió un libro, que bueno, después lo podemos mostrar, ¿sí? Que ahí está, que se llama Iconografía Republicana. Mostrarlo, Guillermo, nomás, porque ahí va. Y ahora, y entonces en ese primer libro nosotros nos enfocamos en la figura femenina de la República al estilo francés o neoclásico y sus derivaciones como motivo de identidad en el Uruguay. Y bueno, y no solo en Uruguay, porque también en América ese modelo de la República como una figura femenina fue claramente usado. Y acá nosotros estamos sentados adelante, ¿no verdad?, de uno de esos ejemplos que nosotros trabajamos cuando hicimos ese libro. Porque aquí tenemos claramente, yo creo que estoy señalando bien, ¿verdad?, a la figura de la República en su doble acepción de patria y de libertad, pero de república constituida porque está representando al gobierno de la provincia, ¿verdad?, y como un acto memorable, ese gobierno de la provincia. De este lado tenemos a la historia que escribe y recuerda a través de sus documentos ese momento memorable. Esa fue la primera etapa del proyecto. Y ahora estamos en una segunda etapa del proyecto que se llama Iconografía Republicana 2, en donde ampliamos el buscar el uso de esa imagen alegórica de la República como una figura femenina y mirar los conceptos políticos que se transmiten a través de los relatos históricos que hace la pintura histórica, el grabado de reconstrucción histórica y a su vez las miles de reproducciones, los cientos de reproducciones en distintos lugares que esos cuadros construyen también un relato de la historia y una capacidad para imaginar la historia, una ayuda para imaginar la historia más allá del texto escrito. Entonces, bueno,
hicimos una recopilación de imágenes de hechos históricos del país. Eso está en una etapa de avance de investigación, es decir, nosotros tenemos relevados cientos de interpretaciones visuales de la historia del país, y creo que por eso estamos convocados hoy a conversar con ustedes en esta noche, no para contar la historia de la Cruzada Libertadora o de la Asamblea de la Florida, que eso es muy conocido, sino para contarles en qué andamos en nuestra investigación y mostrarles algunos puntos de vista sobre esas representaciones visuales de ciertos momentos de la independencia en 1825. Entonces, yo creo que dije lo que tenía que decir. Bueno, no tenemos acá para chequear. Confiamos plenamente. Bueno, no dije las profesiones, porque nosotros, bueno, los historiadores tendemos a monopolizar todo, ¿no? Y decir, somos los historiadores. Bueno, pero acá en este proyecto lo que tiene de lindo, me parece a mí, es que tenemos distintas formaciones. Jorge es arquitecto, Clara es historiadora, yo también. Marcelo es docente de historia, primero en enseñanza secundaria, después en formación docente y en la Universidad de Trabajo también. Y ahora se volcó hacia la investigación también. Y Ernesto, cuya especialidad es historia del arte, es antropólogo, que no logramos captar para el mundo de la historia. Así que las dos puntas tenemos el área interdisciplinaria del proyecto, ¿no? Y después tenemos el área tecnológica también, porque van a ver que durante la exposición siempre van a haber una demostración de quiénes dominan la tecnología y quiénes no. Y eso va a quedar en evidencia. Bueno, entonces yo voy a hacer un resumen pequeño de lo que va a hablar cada uno. Marcelo se va a enfocar en los 33 orientales, ¿sí? Y va a sorprender, creo yo, con la cantidad de formas en que los 33 orientales fueron representados. No vamos a entrar en si eran 33, en eso no vamos a entrar, eso es otro tema, pero sí cómo se representó más allá del juramento de Blanes, que creo que es la imagen que todos tenemos primero. Después va a hablar Ernesto, que Ernesto se va a enfocar en las asambleas y su representación, ¿sí? Y la pintura histórica como disciplina artística, ¿verdad? Y bueno, y nos va a hacer un recorrido entre Gamesa y Rosé y otros pintores que representaron a la Asamblea de la Florida. Jorge y Clara van a hablar de los monumentos que tienen como cúspide una figura femenina representando la libertad y la república. Y yo voy a hacer una reflexión final a propósito de la representación de las batallas que se libraron en la Cruzada Libertadora. Batallas sin sangre, no sé, va a haber que ver. Bien, entonces arrancamos, Marcelo. Bueno, en primer lugar, agradecer a su compañía en esta tarde, noche de viernes. Y Ariadna advertía que no hablaremos en este caso de los 33 orientales, preguntándonos
torno al número, ni tampoco en torno a su origen natal, ni mucho menos, sino que miraremos efectivamente cómo se ha ido construyendo desde el punto de vista visual uno de los mitos fundacionales patrióticos tal vez más importantes dentro de lo que es el ideal republicano uruguayo, y que efectivamente en este caso tiene una característica loable, una característica bastante particular si la comparamos con el resto de los héroes hispanoamericanos, y esa característica justamente remite a su condición de múltiple. Es decir, estamos hablando de un héroe colectivo, de un héroe que desplaza de alguna forma a un segundo lugar a su líder, y que expresa de alguna manera una unidad simbólica dentro de lo que es el grupo, señalando, si se quiere, la exaltación de dos conceptos que serán fundamentales dentro de la representación iconográfica republicana de los 33, que son justamente los conceptos de libertad y de la mano de ese concepto de libertad el concepto de independencia. Digamos también, en este sentido, que efectivamente la libertad que se expresa dentro de la figura de los 33 orientales es una libertad que condensa la dimensión grupal, y esa dimensión grupal también va a tener como principal fundamento evitar aludir de manera directa al espíritu de partido. Es decir, estamos hablando de una representación iconográfica que de algún modo busca la unión, busca el colectivo y busca efectivamente el mundo. En este sentido, y revisando toda la construcción iconográfica en torno a los 33, hemos llegado a notar que existen tres tipos de momentos particulares, tres episodios concretos, tres hechos puntuales que han sido representados dentro de lo que es toda la gesta de la Cruzada Libertadora. Efectivamente, dentro del primer momento, dentro de las primeras representaciones que existen de los 33 orientales, nosotros nos encontraremos con una primera mirada de corte documental, es decir, donde efectivamente lo que se va a representar será el desembarco, es decir, el nacimiento de la patria, el arribo a la tierra que nos espera, y solamente será sustituido esta imagen, solamente será sustituida esta representación iconográfica a partir de la obra célebre de Juan Manuel Blanes, que seguramente todos nosotros conocemos. Decir que la operación que justamente tiene lugar allí mueve el foco dentro del episodio representado y pasa efectivamente a expresar una nueva dimensión dentro de la gesta patriótica, haciendo esta vez énfasis en el juramento. Un juramento heroico, un juramento solemne, que esta vez ya no indica solamente el arreglo, sino además el compromiso con el devenir de la patria, con el devenir de la libertad y eventualmente también con la independencia. No obstante, existe un tercer momento, un tercer hecho, un tercer suceso que representa la gesta patriótica de los 33 orientales dentro de las representaciones iconográficas existentes. Y ese tercer momento, que terminará por consagrarse con forma de alegoría hacia el centenario de los hechos, hablamos hacia 1925, tendrá como principal característica la representación de la cruzada, pero ya no la cruzada como toda la gesta épica, sino efectivamente la cruzada del río, de una orilla hacia la otra. Incluso es necesario decir también que este concepto fue resistido durante buena parte del siglo XIX, incluso hasta avanzado el siglo XX, ya que el término cruzada libertadora había sido apropiado de forma simbólica por Venancio Flores cuando lleva adelante la gesta del año 1863. Incluso Flores optó por elegir el 19 de abril como fecha particular. De este modo, nosotros vamos a ver que buena parte de la referencia al episodio de los 33 orientales durante fines del siglo XIX y en los antiguos del siglo XX se referirá al episodio como la pasada
de los 33 orientales y ya no como la cruzada, concepto que será retomado hacia la década de 1920. En este sentido, también dentro del primer momento iconográfico, lo que vamos a ver es la primera de las obras conocidas que aluden a este episodio. Y es la obra de Josefa Palacios, que data del año 1854, no tanto tiempo después que efectivamente tuvieron lugar los hechos, y nos muestra un paisaje que se parece bastante al descrito en las crónicas de los protagonistas del acontecimiento histórico. Dentro del mismo sentido, otra obra sublime desde lo complejo, muy interesante, que permite un montón de interpretaciones que al mismo tiempo se componen por un montón de elementos que son también llamativos cada uno en su individualidad. Nos vamos a encontrar con una viñeta que se encuentra en la parte superior extrema del acta de donación de la bandera de los 33 orientales, que se encontraba efectivamente en un relicario y es entregada por Spickerman, uno de los cruzados, a doña Josefa Cavia de la Torre, esposa de quien había confeccionado eventualmente en su taller en Buenos Aires la bandera después del fallecimiento efectivamente de la Torre. Sobre la autoría de esta pieza, bueno, tenemos distintas teorías. Aparece la firma de Blanes, aparece la firma de Besnes y Vigoye. El trabajo caligráfico indicaría que eventualmente esta obra puede ser atribuida a su figura. Sin embargo, tenemos otra firma, que es la que presenta las iniciales JMC, y que eventualmente podría referir, según lo que dice Salterán Herreras en 1950, a uno de los escolares, discípulos de Besnes, pero no sabemos más que eso. Hasta allí, algunos de los elementos que podemos decir sobre cada una de estas piezas que veremos, que insisto, tienen muchísimo más para profundizar, muchísimo más para decirnos. Existen tres obras de las cuales tenemos referencias secundarias, pero que no sabemos dónde están. Una pertenece a Luis Zacarello, que era hijo del botero que cruzó a los 33 orientales. Por allí aparecen las referencias anotadas, esto también lo menciona Salterán Herrera en el libro sobre Blanes que mencionábamos recién. Hay una segunda obra que es la de Cayetano Balino, un artista de origen italiano. La única referencia que he encontrado al respecto aparece en una publicación de una rifa que se hace en el año 1860, en donde comprando el boleto vos te ganabas efectivamente esta pintura, que es descrita como eventualmente un desembarco. Y la tercera, también, de la que no tenemos conocimiento de su paradero, es la de un francés que es Julio Janelet de Valpeltre, en donde también aparece allí una referencia secundaria en una obra del año 1975, en el prólogo, de hecho, de la obra de Arco Ferrer, escrito por Elisa Silva Casset, pero tampoco tenemos ningún tipo de representación visual o reproducción que nos permita ubicar aquí este desembarco. El Estado uruguayo se preocupó desde un primer momento por registrar los momentos, por registrar los episodios históricos que de alguna forma configuraron el relato oficial. Y de esta manera aparece allí una iniciativa del año 1838, una columna que marcaba efectivamente el lugar donde habían desembarcado los 33 orientales. No entraremos aquí tampoco si efectivamente se fue al lugar o no. Ahora, lo que sí podemos decir es que en el día de hoy sigue existiendo el obelisco que marca allí en la playa de la Graciada el lugar eventual del desembarco. Y al respecto, contando con muy poco tiempo, me van a avisar cuando falten capaz que 5 minutos. Perfecto. Al respecto, solamente destacar un pequeño documento, un pequeño fragmento de documento, que es una carta enviada justamente en respuesta por el presidente Máximo Tajes, un tiempo después, en el año 1888, cuando efectivamente el comisionado, Alberto Gómez Ruano, se encargó de la adquisición
del terreno que pasó de manos de un particular, el señor Cabañas, parece ser descendiente de aquellos hermanos Ruiz que habían ayudado a proporcionarle caballos a los 33 orientales, y que donaba de forma voluntaria, digamos, el terreno al Estado. Y dice allí en ese pasaje, ¿no? La nobilísima y patriótica conducta del voluntario gesto del señor Cabañas, noble anciano que cuenta más de 75 años y se ve rodeado de 12 hijos en un hogar, muchas veces bastante escaso de fuego, donde les habla de las proezas de nuestros antepasados y les enseña a tomarlos como modelos en las prácticas de las virtudes cívicas. Ha de ser allí donde en el futuro se erija el soberbio monumento digno de la grandeza del pueblo oriental que tribute en mármol y bronce a los legendarios 33 el homenaje de respeto y cariño que les guardamos en nuestro corazón. Este monumento no se llegó a construir jamás. Esta imagen ustedes la conocen sobremanera, seguramente mucho más que uno. Pero también hablaremos aquí no de la representación alegórica, efectivamente, que aparece, que mis compañeros mencionarán en un momento, sino de una ausencia que efectivamente, digamos, llama la atención desde el punto de vista del conjunto compositivo. Esta pieza, diseñada por el escultor italiano Juan Ferrari, es el monumento a la independencia nacional que se encuentra aquí en la Florida. Ahora, en el proyecto original, este monumento venía acompañado, tenía en el conjunto un bronce en el que se representaban los 33 orientales. Al momento de la inauguración, frente a la omisión, es decir, frente a la ausencia del monumento, mucha gente se indignó. Entre ellos, Luis Velasco, que efectivamente redacta, además de un poema de los 33, una nota a la comisión directiva donde efectivamente aparece lo que dice allí. Dice, bueno, me ha permitido usted manifieste mi sorpresa y sentimiento por la supresión del grupo de las estatuas que, según el boceto del artista, señor Ferrari, debía haber completado la belleza y magnificencia artística de este monumento. Hay otras más, en donde la gente realmente se muestra el cono porque no aparecieron. Incluso el propio Ferrari, en un momento, si yo hubiera tenido el dinero, esa escultura hubiera estado allí. Este es otro monumento que existe en donde no hay representaciones de los 33, pero es la primera estatuaria nacional en homenaje a La Valleja, que se encuentra en el departamento del 33, y que omite nuevamente el desembarco. No obstante, más de 20 años después de la inauguración del monumento a la independencia aquí en la Florida, el hijo de Juan Ferrari, esta vez uruguayo, Juan Manuel Ferrari, enarbolará el monumento a La Valleja, el primer monumento ecuestre de nuestra patria, y tendrá la virtud o la certeza de recuperar aquella omisión y representarla esta vez, volver a representar un desembarco, esta vez en uno de los paneles laterales del basamento de la escultura, y es justamente ese que ustedes pueden observar allí. Lo interesante de este desembarco, entre otras cosas, es que la representación se da en un contexto en donde la obra de Blanes, el ícono que construye Blanes en torno al juramento, ya estaba totalmente popularizado e incluso era la imagen oficial para referir a los 33. De este modo, hacia el año 1800, entre 1875 y 1877, se configurará esta noción de juramento como el momento clave, como el episodio sacramental, como de alguna forma el compromiso que presentaba en el binomio libertad o muerte, ese juramento por la patria, ese juramento por el devenir y eventualmente por la libertad y por la independencia. Esta imagen aparece reproducida muchísimas veces, desde un primer momento, en muchísimos formatos. No tendremos tiempo para visibilizar cada uno de ellos, pero se termina transformando en una archimagen icónica, oficial, y se utilizará
de forma consagratoria en muchísimos actos oficiales, ¿no? Difundida a través de muchísimos manuales escolares, en todo tipo de eventos protocolares. Existen otros desembarcos. Este no sabemos de quién es, su autor es desconocido. ¿Será alguno de los anteriores, de los que dijimos que no sabíamos de quién era? Puede ser, no tenemos pruebas para confirmarlo en este momento. Hacia 1925, con el centenario de los hechos, la cosa empieza a cambiar. Comenzamos a vivir un proceso de síntesis de los conceptos políticos que albergan los 33 orientales. La libertad y la independencia comienzan a formarse ya como alegorías políticas. Y comenzamos a ver de a poco cómo esas formas, esos juramentos, comienzan a tomar otras expresiones, otras manifestaciones que son distintas, hasta alcanzar efectivamente una forma de carácter estrictamente alegórica, en donde ya no veremos a los 33 representados como tal, sino que los veremos a través de otras figuras que ensalzarán esos conceptos de libertad y de independencia de forma sistemática. Aquella pasada, aquel momento que es el último en representarse, el de la cruzada desde San Isidro hacia la otra ribera del río Uruguay, tiene su representación en una obra de Belloni, que se proyecta hacia la década de 1930, pero que no se encuentra aquí en nuestro territorio, sino que se encuentra justamente en Buenos Aires, en Argentina, en el lugar desde donde partieron los cruzados hacía más de 100 años al momento en que se proyecta este monumento. Para cerrar, decir, en primer lugar, que los conceptos de libertad e independencia expresados en la figura, en la iconografía de los 33 orientales, se destacan a partir de la predilección de 3 momentos dentro de la gesta, lo veíamos. El primero es el desembarco, el segundo es el juramento y el tercero es la pasada o cruzada del río. Y decir también, y por último, sobre todo que esos conceptos de libertad e independencia van evolucionando, efectivamente. Representaciones de carácter topográfico, de carácter militar, a valores cívicos, a valores éticos que encarnan justamente ciertos ideales republicanos o ciertos motivos en torno a las figuras asociadas a los conceptos públicos de libertad y de independencia. Son los 33 orientales, entonces, un ícono que busca, de alguna forma, configurar esa idea de un héroe colectivo, de un héroe múltiple, que no permite ver dentro de sus integrantes el espíritu faccioso, el espíritu de partido, y los une como símbolo de una sola patria, de una sola nación, que eventualmente será posteriormente el Uruguay. Hasta aquí. Gracias. Escuchamos a Ernesto entonces. Bueno, ahora vamos a hacer un salto momentáneo en el tiempo y en el espacio. Vamos a ir muy atrás porque en esta exposición vamos a trabajar 3 conceptos. El primero de ellos es qué entendemos por pintura de historia, es decir, qué caracteriza a esa pintura, de dónde surge y cómo evoluciona. En segundo lugar, ver su proyección no solo en el Uruguay, en general se da en todo el contexto de la formación de las naciones en América Latina. Y en tercer lugar, ver sus funciones, el sentido que tenía, por qué fue tan cultivada en un momento. Y finalmente, centrarnos brevemente en lo que fue el proceso de creación de las obras que remiten a la Asamblea de la Florida, como un ejemplo, si se quiere, un tanto tardío de lo que es la pintura de historia, en lo que es el devenir artístico. Porque esa imagen que tienen allí ustedes, esa pintura de Amézaga, no surge espontáneamente, sino que tiene una larguísima tradición en lo que es la historia del arte.
En primer lugar, podemos ver la antigüedad que tienen las representaciones de historia. Y aquí debemos distinguir lo que es la crónica, es decir, lo que fue una pintura que exaltaba un momento histórico, ¿verdad?, al servicio de un gobernante. Allí tienen un mosaico que representa la batalla de Isos entre las tropas de Alejandro Magno y las del rey persa Darío. Hasta allí atrás, a la antigua Grecia, inclusive al antiguo Egipto, podemos retrotraer este tipo de representaciones y buscar dar cuenta de los logros de un gobernante, ¿verdad?, o de los triunfos militares del mismo. En un caso podemos entender que las pinturas originales que se han perdido, ¿verdad?, atribuidas a Peles o a Filoxenio, eran en su momento una crónica de actualidad, una exaltación del gobernante del momento. Es posteriormente que pasan a ser consideradas una representación de historia. La pintura original era una crónica, el mosaico hecho bastante tiempo después estaría ya representando un hecho histórico, ¿verdad? En las monarquías europeas, por ejemplo, en la modernidad, la pintura de historia y de crónica va a ser utilizada también como exaltación del gobernante. Allí ustedes ven una imagen del Salón de Reinos, en el Alcázar de Madrid, del siglo XVII, donde los monarcas españoles exhibían pinturas que se vinculaban con los éxitos políticos, diplomáticos y militares de sus dinastías, ¿verdad? La rendición de Breda o las lanzas de Velázquez se exhibía en esa sala, lo mismo que la conquista de Bahía de Juan Bautista Maíno. En el siglo XIX, por ejemplo, revistas especializadas por la ilustración francesas enviaban a pintores para que dibujaran, ¿verdad?, acontecimientos o incluso conflictos bélicos, como la guerra de Crimea, para la cual esta revista envía a Durán Brayal, un pintor viajero que estuvo también en el Río de la Plata, con la finalidad de después reproducir esas imágenes en publicaciones de divulgación. Es decir, hay un trabajo de crónica permanente. Así que tenemos que diferenciar esos dos momentos de una pintura que transita muchas veces desde el acontecimiento de la actualidad a convertirse en una fuente en imágenes para tiempos posteriores. Pero lo que va a marcar la pintura de historia, y sobre todo la va a marcar para América Latina y para el Río de la Plata y para el Uruguay, son las academias europeas del siglo XIX. Va a ser en el siglo XIX cuando la pintura de historia defina una serie de características que se vinculan también con la finalidad que se le atribuye a esa pintura, ¿verdad? En un momento en el que se están consolidando las ideas de nación, donde se han producido todos los movimientos revolucionarios a partir de la Revolución Francesa, donde los cimientos del poder y de la autoridad van a basarse en otras figuras, ¿verdad?, y en otros colectivos, donde los ideales políticos de libertad, de independencia, de nación, de constitución, van a ser otros. La pintura de historia va a cumplir un papel muy importante. Y en ese sentido, la pintura de historia se va a definir, ¿verdad?, por sus características. Y el pintor de historia, formado en esas academias, esas escuelas que enseñaban bellas artes y que lo hacían de una manera muy meditada, va a generar una serie de conceptos en imágenes. En primer lugar, el pintor de historia en el siglo XIX va a ser considerado el pintor más importante dentro de la categoría de los pintores académicos, que son los pintores que exhiben en los salones oficiales del siglo XIX, que son premiados por los jurados de estos salones y que participan en las grandes exposiciones. El pintor de historia debía ser capaz de combinar todos los géneros pictóricos que eran cultivados en forma individual o en forma independiente por artistas especializados. El pintor de historia debía ser capaz, como el pintor paisajista, de representar el escenario natural o urbano donde se había desarrollado un acontecimiento. El pintor de historia debe ser retratista, debe ser capaz de representar a los protagonistas de los episodios, en sus facciones, pero también como un elemento de formación ciudadana y de pedagogía. Estas expresiones, en sus gestos, en sus actitudes, debían representar determinados valores heroicos, ¿verdad?, e interesantes para captar la atención de ese público. El pintor de historia también debía ser capaz de representar los bodegones o naturalezas muertas, es decir, todos los elementos de la cultura material que aparecen representados en una pintura. Entonces, este pintor reunía en sí mismo, ¿verdad?, el dominio de todos los géneros de la pintura que se cultivaban en el siglo XIX. Y esta formación se daba en las academias, ¿verdad?, escuelas donde se impartía una formación teórica
se les enseñaba historia, se les enseñaba mitología, se les enseñaba anatomía. Se conservan muchísimos estudios de estos pintores, inclusive de Blanes, donde se representan partes del cuerpo humano, los huesos y la musculatura, que luego era cubierta por la piel y las ropas para dar una representación verista, ¿verdad?, de la figura, de sus posturas y de sus actitudes. Pero también tenían clases prácticas muy extensas en las cuales se copiaban láminas, ¿verdad?, dibujo, colorido, composición, el dominio de la perspectiva, para crear imágenes verosímiles. Es decir, la pintura de historia además se va a caracterizar por el gran formato. La idea era que tú pudieras saltar el marco de la pintura y estar entre esos personajes que se encontraban desarrollando una acción. Esto tiene mucho que ver con un concepto que se emplea en la historia del arte, que es el concepto de pregnancia. Es decir, se busca generar imágenes que impacten al público y que luego queden en su memoria, ¿verdad? Es decir, la pintura de historia que se va a desarrollar en el Uruguay está estrechamente atada a la pintura de historia europea y a la pintura académica europea del siglo XIX. Y van a ser pintores como Blanes, que cultivan, practican esa enseñanza en Europa, los que la van a traer al Río de la Plata. Pero también la pintura de historia va a buscar una acción política. La pintura de historia del siglo XIX va a tener un trasfondo en clave de actualidad. El pintor de historia, cuando representa un hecho del pasado, hay que entenderlo más en la clave del momento en que lo representa que en la búsqueda de la reproducción fiel del acontecimiento que está representado. ¿Por qué decimos que la pintura de historia es un pasado construido? Porque de muchos acontecimientos no tenemos imágenes. El pintor debe crear. Y ahora vamos a ver cómo es que lo crea. Pero por otro lado, el pintor de historia también busca esa conmoción de su público, ese despertar de una conciencia del público. Ustedes tienen allí una imagen de Madrazo, la muerte de Viriato, uno de los grandes líderes que enfrenta la dominación romana en la península ibérica en la antigüedad. Esta pintura es de 1807, en un momento en el que España está en puertas con la invasión de Francia. Entonces, es perfecto, es una imagen que representa un episodio de hace 2000 años, 1800 años. Pero la idea es que los españoles despierten su conciencia y se enfrenten como Viriato al invasor que se les viene encima. Ese es el valor de la pintura de historia, buscar una acción en el momento. La pintura de historia cultiva diferentes temáticas. La historia religiosa, la historia sacra. Allí tienen una pintura que realiza el maestro de Blanes, Antonio Chiseli, en Florencia, donde se ve la maestría del pintor académico en la representación arqueológica de lo representado, en la textura de las telas, en los gestos y las actitudes. ¿Verdad? Pilatos está mostrando a Cristo y la luz atraviesa su túnica y ahí vemos la maestría del pintor en el manejo del color y de la luz. ¿Verdad? La actitud de cada uno de los personajes, expectativa en unos. La esposa de Pilatos que se retira frustrada por la condena de Jesús en la medida que ella había tenido un sueño que le decía que Pilatos no debía involucrarse en esa situación. Y así vemos otra pintura del maestro de Carvajal, el primer pintor uruguayo, Eduardo Carvajal, becado a Florencia y Roma a estudiar pintura. También se involucran en la gestación de estos acontecimientos. Y su maestro pinta la expulsión del duque de Atenas de Florencia en 1860, que buscaba justamente despertar a los florentinos y expulsar a los austríacos del norte de Italia. Hay una clave política en estas pinturas, que es bien interesante. Allí tienen una cosa muy curiosa: muchas de estas pinturas de arte histórico latinoamericano fueron pintadas en Florencia, como los funerales de Atahualpa, consideradas las pinturas fundacionales de la historia del Perú. Y es interesante porque entonces vemos cómo estos pintores aprenden toda esa mecánica de representación en las academias de Europa. Es bien interesante cómo estas pinturas además son vistas como un espectáculo público, son exhibidas en exposiciones universales, son exhibidas en diferentes salones y certámenes, pero también viajan. Esta pintura, antes de llegar a Lima, pasó por Río de Janeiro, por Montevideo y por Buenos Aires. Y ahí los pintores
las observan y aprenden, ¿verdad? Sin embargo, vemos que la pintura de historia va a tener una proyección distinta en el viejo mundo que en el nuevo mundo durante el siglo XIX, porque en el caso de nuestros territorios va a tener una finalidad esencial de crear esas imágenes fundacionales de la historia que nuestros países no tenían, ¿verdad? La situación artística desde el periodo colonial y durante el siglo XIX fue muy distinta en los diferentes países en los que se dividieron los virreinatos españoles. Había países con largas trayectorias artísticas y países que no, como el nuestro, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros no tenemos imágenes contemporáneas muchas veces a los hechos, porque no había quien las hiciera. No tenemos una imagen que muestre el desembarco en el momento con Marcelo. No tenemos una imagen de los asambleístas de la Florida sesionando. Son construcciones posteriores. Por eso decimos que es una pintura construida, armada. Y construida y armada con un profundo fin propagandístico y político. Allí vemos las estrategias que desplegaban los pintores de historia. El pintor de historia se tiene que documentar. El pintor de historia, dicen las crónicas del siglo XIX, la prensa del siglo XIX, no puede ceñirse al dictado de la fantasía. Y por lo tanto, estos artistas no solo cultivan toda esa enseñanza académica, la representación verista de los cuerpos, del claroscuro, del color, de los gestos y las actitudes de los personajes, también investigan. Allí tienen una carta que intercambia Blanes con Andrés Lamas, en la cual le pregunta un montón de información sobre cómo representar los apelos de los caballos, por ejemplo. Es decir, hay un cuidado y un detalle en lo que se va a representar. Son pinturas muy documentadas. Sin embargo, son pinturas que ya para fines del siglo XIX van a ser profundamente criticadas. Se las va a ver como pinturas demasiado atadas a lo arqueológico, al documento, al texto. Y los artistas que están cuestionando las tradiciones académicas, que están cuestionando los temas tradicionales en búsqueda de nuevas formas de representación, pero también de nuevos temas de representación artística, van a entender que esa pintura ha perdido valor y ha perdido vigencia. Ustedes agarran cualquier historia del arte, la de Gombrich o el arte Rama, que fue una colección que estuvo muy de moda en los años 60, y a este tipo de pintura apenas se le presta algún tipo de atención, ¿verdad? Saltamos del romanticismo, de Delacroix, Géricault, a las vanguardias artísticas, el impresionismo y las vanguardias, ¿verdad? Va a ser el siglo XX, sobre todo, que va a recuperar este tipo de pintura como algo valioso por la información que contiene, ¿verdad? Pero esa crítica a lo arqueológico y a ese estar atado al texto va a ser algo que en los ámbitos artísticos va a seguir pesando. Por eso podemos decir que las representaciones de la Asamblea de la Florida, que son ya de mediados del siglo XX, son una expresión un tanto tardía de la pintura de historia. Allí tienen algunos ejemplos latinoamericanos. La cruzada de Nicanor Blanes, el traslado del cuerpo de la base por la quebrada de Humahuaca. Observen cómo usa el pintor el paisaje americano como caja de resonancia de ese drama, ¿verdad? De los que escapan de los enfrentamientos con los aliados de Rosas, para trasladarse y salvar el cuerpo que llevan allí en ese caballo blanco que está en primer plano, para protegerlo de las profanaciones, ¿verdad? Fíjense ustedes el manejo de la luz, del paisaje, de la composición. El pintor destaca la inmensidad del escenario. Todo eso pesa en una representación de historia. Y ven ustedes el inmenso formato. Allí tienen ustedes la batalla de Avaí de Pedro Américo, uno de los pintores de historia del Brasil. Es una pintura que mide 11 por 6 metros, ¿verdad? Y que muestra una de las batallas de la guerra de la Triple Alianza. Es decir, es una exaltación política permanente. Pero hay otra dimensión que es bien interesante en la pintura de historia, que son los aspectos pedagógicos que entran, ¿verdad? En todo momento los pintores de historia y los que los convocan hablan del valor que tiene este tipo de pintura para la educación, en este caso en una república de la ciudadanía, ¿verdad? Ustedes pueden ver en la imagen superior una de las pinturas en grisalla de Diógenes Ecket, y al lado la portada del folleto de los episodios de la independencia. O debajo ven la jura de la Constitución de Blanes en boceto y las hojas tabaré que usábamos en la escuela. Y allí está esa función pedagógica permanente de la pintura de historia.
Y como nos quedan 5 minutos, vamos a centrarnos ahora sí en la Asamblea de la Florida. Allí ven las vanguardias artísticas y esa ruptura con los temas de historia, con los mismos temas de la pintura y la forma de representar un objeto. Cómo se aleja de esta representación naturalista y verista en la historia del arte. ¿Y por qué decimos entonces, después que pasamos por todas las representaciones que nos mostró Marcelo del desembarco y el juramento, que la pintura de historia que representa la Asamblea de la Florida es tardía? Es tardía porque ya pasó mucha agua por debajo del puente de la historia del arte, ¿verdad? Y van a ser los organismos oficiales los que propician, ¿verdad?, la contratación de este tipo de obras. Ya no van a ser los particulares como en el siglo XIX que las ofrecían los artistas espontáneamente y que por suscripción popular se compraban. Ahora es el Estado o algún organismo el que las encomienda. Y el cuadro de la Asamblea de la Florida, que se encuentra en el Museo Histórico, surge de un concurso convocado en 1941, cuando hablamos que la gran pintura de historia es del año 1860, 70, 80, ¿verdad? Y lo que dice justamente la dirección del Museo Histórico, a través de la Pivel de Voto en ese momento, es que no contamos con representaciones de este acontecimiento. Entonces, son los organismos estatales, en cierta forma, los que en este momento están señalando cuáles son los episodios que hay que conservar en la memoria colectiva. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Verdad? Ariadna ha comentado en la oportunidad que no tenemos representaciones de la Convención Preliminar de Paz, prácticamente. O que si la hay, tiene anacronismos históricos por la presencia del escudo nacional en sí. ¿Verdad? Ahora es el Estado y es el museo el que da la pauta de lo que hay que representar y cómo lo debemos representar. Y hace un concurso en el cual pide que los artistas nacionales, está cerrado totalmente a ser artistas uruguayos, presenten un boceto en un tamaño reducido, que es la imagen que ustedes ven a la izquierda, y un retrato de uno de los representados a tamaño natural, al tamaño natural que va a tener en el cuadro definitivo si ganan el concurso. Al concurso se presentan el guardamesa, que es el que va a ganar, con el seudónimo Homero Díaz. Se va a presentar José María Pagani como Phantom King y se va a presentar como Sarandí Manuel Rosé. Sin embargo, lo interesante, así tiene el boceto de Phantom King, es que Manuel Rosé se retira, pide retirarse del concurso porque el jurado no le genera garantías. Pivel de Voto, José Luis Oficial San Martín, el arquitecto Real Maclín, Domingo Basurro, el integrante que no me acuerdo quién es, se ve que no le genera confianza y bueno, no le deja retirar los bocetos porque dice, bueno, tú te presentaste al concurso, tenés que esperar el fallo final, ¿verdad? Lo interesante es que Manuel Rosé esa idea la va a concretar años después. Pero nuevamente estamos frente a esa idea de la representación de la Asamblea, de un colectivo, ¿verdad?, que debe tomar una resolución y nos habla justamente de esos aspectos más republicanos y democráticos. Es el colectivo el que decide, ya no es un monarca. Sin embargo, ¿por qué gana la obra de la mesa? Porque todavía la idea de los grandes hombres, la idea del prócer, también tiene cierto peso, ¿verdad? Son las grandes figuras representadas las que deben inspirar a la ciudadanía con sus prendas morales, ¿verdad? Y por eso gana la obra en la cual Larrobla, como presidente de la Asamblea, aparece en forma destacada. Fíjense ustedes que en la obra de Phantom King, Larrobla queda subsumido en el colectivo, ¿verdad? Esa es una constante en varios de los concursos que el Museo Histórico convocó en estos años. Siempre triunfan las obras en las que el personaje central aparece destacado de alguna manera. Y eso te habla de una concepción también todavía de lo político. Vemos entonces cómo la pintura de historia en el Uruguay tiene una larga trayectoria, cómo mana de fuentes europeas a través de todo el sistema de becas que el Estado uruguayo implementó en el siglo XIX y que son los que traen ese gran arte de propaganda, ¿verdad?, o de sedimentación política que va a caracterizar a estas representaciones, inclusive a las que ustedes tienen aquí. Nada más. Como la de Ket, ¿no? Y entonces ese congreso te invita a que vos te integres. Vamos a hablar de las diosas, ¿sí? Bueno, mientras cargamos la presentación, esta tercera exposición la preparamos en equipo porque nos interesaba desde dos puntos de vista, mayoritariamente.
Uno es como el asunto del lugar histórico que tienen estas alegorías a nivel monumental en el desarrollo de estas conmemoraciones a lo largo del país. Y otro también, creo que es el perfil que le va a sumar Jorge, que es el asunto urbanístico de cuáles son los lugares a donde van a parar y a su vez las múltiples transformaciones que han tenido a lo largo de su historia, ¿no? Porque bueno, ustedes tienen un ejemplo acá cerquita de una de estas alegorías que por suerte se mantuvieron en el lugar en el que fueron inauguradas, ¿no? Pero eso no fue el caso de otras que hubo en el país. Para comenzar, nos interesaba plantear, bueno, esto de pensar la monumentalidad del pasado, la forma de representar las celebraciones de la libertad y de la independencia, y estos conceptos que planteaban los compañeros antes, en forma de monumento, que lejos de estar asociados a la representación de una persona o un héroe en particular, o inclusive de un conjunto de héroes, ¿no? Como se podría pensar en este héroe colectivo que planteaba Marcelo, en realidad la primera forma de manifestación monumental fue la instalación de estas alegorías. Es muy interesante, no sé si la conocen, la crónica de la inauguración de la columna aquí en Florida, que fue un episodio con una gran trascendencia a nivel nacional. O sea, eligieron, es una... el doble de personas que vivían en Florida. Y podían haber venido más, porque en realidad la inauguración estaba prevista para el día 18 de mayo, también trazando una asociación entre hechos históricos, ¿no? La batalla de las piedras, junto con los hechos de 1825. El 18 de mayo llovió tanto que los trenes que estaban nuevitos, imagínense, 1879, las líneas de ferrocarril estaban hacía poquitos años inauguradas hasta aquí, habían sido puestas por el gobierno para venir desde Montevideo y otras localidades y tuvieron que volver para atrás. 2.000 personas volvieron para atrás y otras volvieron a aventurarse al día siguiente, una gran multitud, que también nos habla de la trascendencia que podía tener. Una trascendencia que además trascendía Florida, porque de hecho se dice que en Paysandú se reunieron en la plaza principal también y esperaron al telegrama, que en ese momento se podía mandar, para decir, bueno, se inauguró, por fin quitamos la bandera que cubría al monumento y fue inaugurado. Así se enteró el presidente de Montevideo, que era Lorenzo Latorre en ese momento, así se enteraron en Paysandú y enviaron también su telegrama para felicitar. Pero a lo que voy es que era un monumento que cargaba una gran trascendencia, pero no era el primero y tiene mucha relación con otros que hubo en el país a partir de mediados del siglo XIX. El primero que nosotros pudimos rastrear, porque también paréntesis en este trabajo que hicimos para el libro de cuáles y dónde estaban las representaciones de la República a lo largo y ancho de nuestra República, nos fuimos encontrando con sorpresas, que esto de las columnas o las alegorías monumentales no estaba muy recordado ni muy historiado. De hecho, empezaron a aparecer casi que debajo de las piedras y casi con el rayo que partió el monumento de Mercedes nos hizo darnos cuenta que estaba la columna de Mercedes, que nadie nunca jamás nos había dicho que eso estaba ahí y nosotros no la habíamos identificado hasta que cayó el rayo. Que ya había sido movida, ahora vamos a ver. Pero bueno, a lo que voy es que esto era una forma de representar las ideas que para las personas en el siglo XIX era natural, era comprendida, era un código que transmitía conceptos que les eran transparentes y que nosotros, a lo largo del tiempo, el Uruguay del siglo XX fue abandonando, ¿no? También porque los monumentos se fueron deteriorando, porque algunos eran de piedra, como este que está aquí, pero otros que eran de mampostería se fueron deteriorando, perdiendo, y
fueron desplazados por los héroes, los verdaderos héroes, que ya no eran personas contemporáneas, como cuando se inauguró este monumento en Florida, que todavía había integrantes que habían formado parte de los ejércitos en aquellas batallas, inclusive alguno de los 33 que estaba vivo todavía, y le llevaron una medalla conmemorativa, o la hermana de La Valleja, que la homenajearon en Paysandú. Para el siglo XX ya aquellos héroes eran parte de las generaciones del pasado. También era más fácil trasladarlos a bronce, vueltos dioses de alguna forma, que si hubieran estado vivos, ¿no es cierto? Eso es otra cosa. Pero bueno, lo cierto es que nuestra forma de representar estos conceptos fue cambiando, pero para el siglo XIX, para la gente, el gorro frigio, las cadenas rotas, pisar las cabezas de los tiranos, o diferentes símbolos que se van incorporando, ahora lo vamos a ver, eran mucho más legibles, más comprensibles para el público general. La primera de estas que nosotros ubicamos, la primera de estas columnas, es una representación de la libertad que estaba en Paysandú a partir de 1858-59, y que cuando el bombardeo de Paysandú se destruyó. Entonces hay muy pocas representaciones de la época que permitan conocerla. La segunda y tercera, que están ahí muy juntas en el tiempo, son, bueno, la columna de Livi en Montevideo, la que preside la Plaza Cagancha. Fíjense lo vacía que estaba la plaza, el entorno en ese momento, ¿no? Cuando fue inaugurada, en principio formaba parte también de una idea de enaltecer la ciudad, de tirar abajo las murallas que tenían aquel recuerdo de lo colonial, ¿no? Y volver una ciudad próspera y moderna, que tuviera una avenida coronada por un monumento que a la europea homenajeara a la libertad, a la república, a la independencia, que eran conceptos que ya estaban hermanados en esa misma idea. Hay un proyecto de Carlos Zuckis que dice eso: necesitamos esto en la avenida principal. Y ahí se empieza en 1865, 64, 65 a planificar este monumento, que se inaugura finalmente el 20 de febrero de 1867, conmemorando la paz, luego del levantamiento de Flores. Y es interesante que, bueno, aquí en realidad está un poco lo que les mencionaba, de que la plaza en realidad también es el centro de un crecimiento en ese momento, una expansión de la ciudad de Montevideo, y se vuelve como un centro importante también para observar esto, ¿no? Cómo la ciudad se va transformando en derredor. Ahora vamos a ver un poco las características de la figura. Pero bueno, coincide la fecha de inauguración con la inauguración de una columna en Mercedes, también con una alegoría en su tope, que en realidad es encargada a un escultor que viene de Argentina, que desconocemos realmente, hemos estado buscando cosas sobre él, sabemos que se llama Negri, y que fue convocado a Mercedes para armar la escultura que estaba arriba del tope de esta columna. Se dice que él mismo la talló, o bueno, por lo menos le dio terminación ahí mismo, en el andamio, encima de la escultura, encima de la columna, quiero decir. La ciudad estaba observando cómo iba avanzando hasta el día 20 de febrero de 1867, que también fue inaugurada. Hay que ver que, a diferencia de la representación que aparece, la representación de Livi que aparece en la Plaza Cagancha, que está con la mano en alto, que de alguna manera tiene una actitud un poco más combativa, que se asocia por ejemplo, a la representación de la libertad guiando al pueblo, ¿no? Con un seno al descubierto, etc. La representación que aparece en Mercedes es una representación de la República bastante más calmada, ¿no? Es el orden que tiene los símbolos, claramente lleva la lanza,
elementos que ahora va a retomar Ariadna seguramente, que hacen a, bueno, cuáles son los componentes que van cambiando también la significación de una y otra representaciones de estos conceptos. Y bueno, esto es el monumento en Mercedes, y se ve también cómo en su momento, cuando la inauguraron, fue Máximo Pérez, un líder local de gran trascendencia, que hizo en la inauguración también una alusión al grito de Asensio, al lugar de Mercedes y de otras localidades que estaban fuera de Montevideo en la gesta independentista. Y bueno, por eso nosotros vamos a colocar aquí este monumento. Lo coloca en la plaza principal, ¿no? Y engalana la plaza con un montón de árboles y otros elementos que también se vuelven simbólicos. Y bueno, este es uno de los proyectos que desconocemos autor, pero que fue de los presentados para la columna de Florida, que tiene, como decía Marcelo, otras figuras debajo, que son estos héroes que habían defendido a la República. Este proyecto claramente no es el de Ferrari, porque esta República también está muchísimo más calmada que la que ustedes finalmente tienen ahí. Pero bueno, también tenía, cosa que el concurso exigía, pero bueno, tenía un montón de otros elementos, entre ellos estas otras personas de alrededor. Para darle paso a Jorge, no quería dejar de mencionar otras similares que hemos encontrado, de las que hay muchísimo menos datos, como por ejemplo el monumento en Minas, que estaba enfrente a la jefatura política, que es otra república, que tenemos muy poca información. Después el monumento en La Paz, que está actualmente en la Plaza de Deportes de La Paz. Ese es uno de los que permanecen, a pesar de que al parecer no es de piedra, es de mampostería. Quizás fue restaurado, porque en realidad estaba bastante entero para tener esas características materiales. Y luego el Míguez, que una revista de 1901, ilustrada, nos da cuenta de que existió, y que existió por varias décadas en la Plaza de Míguez, y allí fue también celebrada y convocada esta imagen, que tiene algunos elementos claramente representativos de la idea de libertad, pero también una libertad ligada a lo republicano. A veces también, bueno, la columna de Livia en Montevideo tiene el nombre de la columna de La Paz, porque bueno, también fue inaugurada en el aniversario de esta paz. Y bueno, en principio es el panorama que les queríamos dar también de qué otras columnas había, como la de acá. En 25 de mayo, Isla Mala, también hay una columna. ¿En 25 de mayo? Que incluso pudo ser cambiada con la de La Paz, porque hay una fotografía de 25 de mayo, o Isla Mala, donde está la parte de abajo original, que no es la que está ahora, pero sí está en La Paz. 25 de mayo. Isla Mala. Bien, buen dato, lo vamos a tomar en cuenta. Ese encanta venir porque así. Donada no, por la de Ramón Míguez, Álvarez. sabemos, hay Donada fotografías por de la Ramón década del Álvarez, 30, fundador. sabemos que en la década del 40 por alguna razón se desmontó, pero no sabemos bien por qué ni en qué contexto. Ahora un poco va a hablar de estas cosas, Jorge. Perdón, tú decías. No, que ambas, la de La Paz y la de Isla Mala, fueron donadas por Ramón Álvarez, el fundador. Por la paz de América. Bien, bueno. ¿Vos anotaste, Jorge? Vamos a ver. Bueno, continuando un poco con esta parte, recién lo que decían de mampostería, el tema de las materialidades de las esculturas, o sea, la de Montevideo y la de Mercedes son totalmente contemporáneas, una es fundida de bronce y la otra era de mampostería, hoy es de un hormigón colado y ahora vamos a ello. Entonces, ¿por qué decíamos las repúblicas en movimiento? Porque, o sea, a lo largo de estos más de 100 años, o sea, han aparecido, se han movido, se han mudado, se han destruido y se han reconstruido. Entonces, eso, más allá de la localización de cuáles fueron las razones o los impulsos para la construcción y la implantación de esos monumentos, ver cómo empezar a reconocer cómo la ciudad
esos lugares de enclave van teniendo cierta mutabilidad, ciertos movimientos. O sea, por eso presentamos algunas fotos, digo, como vuelo de pájaro, alguna tomada de la catedral, en el caso de Mercedes, claro, posiblemente sea una foto aérea, pero en Mercedes se enclava en la plaza fundacional, o sea, en el centro de la plaza que ya está constituida. La de Montevideo es en la futura ciudad, o sea, lo veíamos en las fotografías. O sea, hay una también vocación en el urbano de que la ciudad va a crecer hacia ahí. Y el tema del crecimiento de la ciudad habilita que, por ejemplo, en Montevideo, después, cuando empiezan a aparecer otros monumentos a esos héroes que mencionaba Clara, el tejido, la amplitud del tejido y la expansión urbana habilita que puedan empezar a ser localizados en otros lugares de la ciudad. Bueno, hay caso del monumento de San Martín, en Agraciada, casi llegando a Boulevard Artigas, en donde hoy arrancan los accesos, que se instala ahí, o sea, décadas después obviamente, pero pensando en que era el camino por el cual se llegaba a la delegación argentina que estaba por Agraciada. O sea, ya la ciudad habilita otros espacios. Pero en el caso de otras localidades, como puede ser el caso de Mercedes o el caso acá de Minas, la escala de la ciudad lleva a que la búsqueda o la presencia de nuevos monumentos o hacer nuevos reconocimientos conlleva a un desplazamiento o eliminación de estos primeros monumentos anteriores. Entonces, la estatua esta en la Plaza de Minas, hacia 1902, va a ser sustituida por el monumento a la Valleja, el monumento ecuestre de la Valleja. Es interesante en esta portada de una publicación en homenaje, en reconocimiento de la futura inauguración del monumento a la derecha, lo que presenta el folleto es la imagen de esa república, que es la cual es destruida, o sea, sustituida, y apenas que se divisa arriba a la derecha el monumento ecuestre de la Valleja, que va a ser el que va a ocupar ese lugar. Esto va a ser hacia 1902. Otra de las situaciones que se dan, y no lo llevamos a mencionar al pasar, o sea, la foto que veíamos como volando volando porque está como muy exenta, la obra de Livi, ya tenía cadenas. O sea, originalmente tenía el gladio, no tenía cadenas, era un monumento a la paz como tal, y después fue conocida como monumento a la libertad o estatua de la libertad, porque hacia fines del siglo XIX, Montero Polier, ingeniero, ante los daños que tenía la columna, principalmente, no tanto la estatua, es retirada y vuelve a su lugar, y él interpreta de que estaban mal realizados los atributos que tenía el monumento y cambia el gladio por las cadenas rotas, que las va a mantener por décadas y va a ser lo que va a llevar a que la denominación de la plaza mutara, y más allá que el nombre oficial siempre ha sido Plaza de Cagancha, se la reconociera como Estatua de la Libertad y Plaza de la Libertad. Plaza Libertad, mejor dicho. Hacia 1939 la estatua es retirada de su lugar, también por daños, es descendida, es colocada en un pequeño camión y es trasladada hacia el Jardín Botánico, donde permanece hasta 1942, mientras se realizan las obras de reconstrucción de la columna que estaba muy dañada. Durante esos 3 años, la imagen que tenemos de la plaza de Cagancha va a ser esta. O sea, se realizan garitas, se hacen escenarios de carnaval que rodean la plaza, o sea, queda como un mojón de referencia en la ciudad hasta 1942, en la que es recolocada. Esa misma imagen era la que teníamos al principio de la presentación cuando nos referíamos a la situación en Paysandú. En el caso de Montevideo se va a reconstituir la totalidad de la columna. En el caso de Paysandú, hay una voluntad muy contemporánea, ya en pleno siglo XXI, por recuperar esa memoria de monumento, aparte de ser el primer monumento conocido en nuestro territorio, y se le va a encargar al escultor Ramón Cuadra hacer una reconstrucción de cómo pudo haber sido ese monumento. Y es inaugurado hacia 2019. Lo interesante es que, de acuerdo a los datos que hay, la estatua original estaba en el centro de la plaza. Cuando se reinaugura en el 2019, se hace en lo que sería el lateral sur de la plaza, flanqueando la iglesia. Y en realidad, ahora, entre
entre el 23 y el 24 hace una reformulación de lo que era el mausoleo de Leandro, bueno, perdón, en el centro de la plaza, que no el monumento a Leandro Gómez, ¿no? Así como en Minas, el de La Valleja. Y se la volvió a trasladar hacia el sector norte. O sea, ha ido siempre, por lo menos dentro de la misma plaza, ha ido mudando su implantación. Y también registramos que esta columna de Negri en 1867, hacia el año 2020, un rayo la destruyó, quedó el torso simplemente de la pieza, pero ya no estaba en lo que era la Plaza Independencia de Mercedes, donde estaba el Tito de Asensio, sino que estaba en la Plaza Rivera de Mercedes, porque en algún momento también había sido trasladada. Tuvo mejor suerte que la de Minas, que aparentemente fue destruida o se fue trasladada, no sé, o sea, en algún momento se perdió, pero esta permaneció en la Plaza Rivera, era de referencia, pero es interesante también como en pleno siglo XXI, así como en Paysandú, existió la preocupación por poder recuperar esa memoria de dónde estuvo el monumento y qué características tenía. En el caso de Mercedes, hay una demanda porque esa pieza no se perdiera y se hace una reconstrucción de la misma, para la cual además la forma de trabajo fue a partir de las fotos existentes de época, un reconocimiento que había existido de 3D de dron alrededor, una reconstitución 3D, y se hizo un modelo tridimensional a partir del cual se hicieron un encofrado en plástico, en fibra, y se hizo un llenado y un vaciado de una estructura de hormigón liviano, que es la que se colocó sobre el pedestal, que también hubo que reconstruir. O sea, se hizo toda la estructura de nuevo. Aquí sí con más elementos, porque había existido hasta poco antes. O sea, en el caso de Paysandú tiene más elementos de ficción y tomado de los relatos. Un poco, en este caso es el relato de cómo era el monumento, así como decía hoy Ernesto, en la pintura histórica que se hace en base a los relatos o a los datos que se van infiriendo del pasado. Y acá como un pequeño juego sinopsis, estas son las 6 ejemplos que estamos que repasamos, salvando el de La Paz, creo que era el que teníamos menos elementos. Y hacia 1859 es que tenemos el de Paysandú, que va a desaparecer hacia 1865, cuando el bombardeo. En 1867 aparecen Montevideo y Mercedes, simultáneos. 1879 ahora sí, 1973 era el de acá de Florida, el de Míguez hacia 1901. El 19 de mayo va a andar por ahí. Por eso digo, es como un elemento de juego como para ir viendo cómo en el territorio, o sea, no estamos hablando de elementos singulares, sino que van a aparecer y desaparecer y va a ir mutando. Hacia 1912 es que se pierde el de Minas, sustituido por el monumento a La Valleja, y muy recientemente, en el 2019, se vuelve a recuperar, como quien dice, el de Paysandú, perdiendo en el 20 Mercedes y recuperándolo en el 25. Pero como para cerrar, o sea, nos resultaba como interesante hacer este repaso un poco a nivel de juego. Hasta ahí nosotros por lo menos lo... Bueno, hemos visto cómo los héroes han desplazado a las diosas en las plazas centrales de muchas localidades. No pasó así aquí en Florida, así que hay que marcar esa excepción. Eso de alguna manera marca también un estadio de los estudios históricos y del conocimiento sobre la historia, porque la diosa supone luchar por un objetivo, es lo que a veces se llama un horizonte de expectativa, representa el proyecto de la República. Los héroes vienen cuando la historia señaló y el saber popular también consolidó quiénes son los protagonistas del relato de la historia del país. Y entonces
se desplazan a las diosas que convocaron a la lucha y pasan a ser los protagonistas los que hicieron el país. Y ahí es que se produce ese traslado de las diosas a lugares marginales. Pero hay otra historia en donde se produjo al revés. Y es la historia que de alguna forma yo quiero compartir con ustedes ahora. Cuando nosotros pensamos en batallas, en general no sabemos cómo son. La mayoría de nosotros, yo diría por suerte, no sabemos cómo son. Y las sabemos por relatos que nos obligan a imaginar. Por eso hay un historiador del arte y de la guerra que se llama Peter Paretz, que se llamaba porque falleció, y es nacido en Berlín, emigrado durante el periodo del ascenso de Hitler, y bueno, que vivió y desarrolló su carrera en Estados Unidos y murió en Estados Unidos, y fue profesor de la Universidad de Berkeley. Y bueno, y él titula su libro, hay dos libros que son sugerentes por el texto, pero también por su título. Uno es Arte e Historia, el arte como historia, que es el juego sobre el que estamos acá, ¿no verdad? Y el otro, que es el que evoca esta presentación que yo voy a hacer, es Batallas imaginadas. Porque para la mayoría de nosotros, historiadores o no, la batalla es un terreno para la imaginación. Entonces, bueno, ¿cómo imaginaron los artistas que refirieron a las batallas de la independencia? Porque finalmente lo que fue esa guerra que arrancó en 1825 fue una guerra nacional, una guerra que enfrentó a los orientales con los brasileños, con la administración brasileña que gobernaba la provincia. Fue una rebelión que implicó luchas. Y después se transforma en una guerra nacional entre la República de las Provincias Unidas, a la que la provincia pertenecía, integraba, y el Imperio de Brasil. Pero esa guerra nacional nosotros la podemos imaginar como las grandes guerras mundiales, porque son las que más conocemos. Pero lejos están los relatos que tenemos de esas batallas, de esa imaginación de grandes batallas que podemos tener a través de la imposición de los medios actuales de registro de las guerras. Una guerra que se expandió por el conjunto del territorio de la provincia como guerra de guerrillas y de acoso a los ejércitos profesionales del imperio, que sí eran ejércitos retados y que por lo tanto marchaban en columna, mientras que los ejércitos de los rebelados, con los 33 a la cabeza, y los sumados por las sucesivas rendiciones, primero la de Juan Pablo de Laguna, después la de Fructuoso Rivera, la de Leonardo Olivera, que por el pacto de pertenecer al ejército de la provincia oriental, abandonan el pacto anterior que los había separado del ejército artiguista y los había incorporado al ejército de Brasil. Son rendiciones pactadas que implican el pasaje de todos los batallones al nuevo ejército.
Hay episodios que relatan eso, como es el así llamado abrazo del Monzón, ¿no verdad? Que por ejemplo relata esas circunstancias, en donde una parte del ejército del imperio, bajo la jefatura de Fructuoso Rivera, por el pacto de rendición, es una rendición condicionada, bueno, se rinde, pero no es tomado prisionero, se integra la Cruzada Libertadora y pasa a formar el ejército de la próxima administración. Y yo digo de la próxima porque en realidad para nosotros estaba consolidado, pero no. Ellos no sabían si iban a ganar o no. Entonces los partes, por ejemplo, hablan de que 60 acosaron al ejército, de que Manuel Lavalleja, el hermano de Juan Antonio, en una de las batallas se perdió en la niebla y por eso fue tomado prisionero. Que 600 esclavos que formaban parte del ejército imperial del coronel Abreu se pasaron al ejército de la provincia, al ejército de la libertad, y que el gobierno de la provincia prometía pagarle a los amos. Quiere decir que por integrarse al ejército de la provincia habían obtenido su libertad. Y eso tiene que ver con la acción institucional del gobierno, ¿verdad? Y es interesante que esos dos conceptos tan vecinos, esos dos conceptos políticos tan vecinos, como el de independencia y libertad, se meten adentro de la batalla. En uno de los diarios de campaña en julio de 1825 de Fructuoso Rivera, hablaba de la pasión que ponían sus soldados en defensa de sus derechos y de su libertad. No hablaba del país, hablaba de ellos. Y entonces proponía, después de los triunfos en las batallas, proponía que se nombrara a esos escuadrones, que variaban mucho número, con distinciones de mención. Entonces, de cambiar el nombre de los batallones, que eran de libertos, de dragones, porque usaban armas de fuego, de infantes, de zapadores, porque hacían las tareas de cargar las piezas de artillería, ¿verdad? Y abrir las zanjas para separar los campos enemigos, bueno, por nombres nuevos, el de los valientes, el de los vencedores, el de los defensores de la libertad. Quiere decir que eso que es una batalla se transforma en una acción política. Y ahí, bueno, tenemos que de golpe pensar en cómo imaginar esas batallas políticamente. Entonces ahí tenemos de Esteban Garino, que quizás creo que ustedes la conocen muy bien porque creo que está acá en el museo, ¿no? Sí, sí. Ah, bien, es otro. Este es el de Rincón. Este está en la Fortaleza del Cerro. Esta es la batalla de Rincón. Y ven que está pensada como una batalla campal, en donde el comportamiento heroico de los soldados se hace evidente. Hay un movimiento que está indicando el fragor de la batalla. Vamos a ver Sarandí, ahora también de Garino. Y ahí tenemos a Lavalleja enarbolando el
pabellón tricolor, y es una imagen con texto, porque abajo dice que nadie mire atrás. Y eso puede ser una consigna militar, que nadie mire atrás, que se suma a aquello de carabina a la espalda y sable en mano, que nadie mire atrás. Pero también es una consigna política, porque en realidad la patria no estaba atrás, la patria estaba adelante, era el proyecto, era lo que se iba a conquistar. Y yo diría que esa batalla de Sarandí tiene poca sangre. El color primordial en esas batallas es un blanco, celestes, azules. Bueno, no creo que sea el color predominante en una batalla. Blanes, que era ahora, ¿no? Blanes, cuando era muy joven y no había pasado por la academia que dijo Ernesto, y sí había sido alumno de Pérez y Ligorio, ¿no? Hace esta representación del combate del Cerro, 9 de febrero de 1826. Está transcurriendo la cruzada y la guerra ya está llegando a Montevideo. Y bueno, todavía no se tomó Montevideo, Montevideo sigue en manos de los brasileños, pero Oribe toma la fortaleza del Cerro y completa el sitio de Montevideo, ¿no, verdad? Bien. Que era la capital de la provincia y era uno de los puertos principales, ¿no, verdad? Tenían el puerto de Maldonado, todavía no tenían el puerto de Colonia, ni tampoco tenían el puerto de Montevideo. Así que el triunfo de la cruzada estaba limitado. Pero miren los colores que hace Blanes. Bueno, Blanes le pone sangre a esta batalla. Le pone unos rojos que están indicando cuál es el color de ese momento. ¿Sí? Están los uniformes. Pero vamos al detalle. Está en los que no aparecen en esas batallas del siglo XX, en donde no aparecen los muertos de Garino, ¿no, verdad? Pintadas en el siglo XX, ¿no? Esta fue pintada en los 40, si yo no me equivoco, ¿no? Y de los 1840, ¿sí? Y ahí están los muertos en combate. Y están coronados, y nos vamos a la próxima, por esta alegoría de la victoria con la corona de laurel sobre esos caídos y sobre ese héroe central que ocupaba Oribe en la ladera del cerro, ¿verdad? Y que dice: la patria saldrá de la lucha. 9 de febrero de 1826. Y ahí vemos la introducción del elemento alegórico en medio del campo de batalla. ¿Sí? Y veamos ahora a los Blanes que siguen. Porque si Blanes pintó cuando joven el combate del Cerro, ya vuelto de Florencia, o no sé si esta le hizo Florencia mismo, Ernesto. La deja inconclusa ya. Bien. Bueno, miren esta batalla de Sarandí, qué distinta que es. Porque en esta batalla de Sarandí no hay sangre. Hay un muerto en primera fila mostrando el riesgo de la batalla. Pero la batalla se ve a lo lejos. Y en el primer plano están los jefes decidiendo la estrategia. La patria sigue estando adelante. Vamos a ver la de Sarandí de Rosé ahora. ¿Sí? La de Sarandí de Rosé.
¿Estamos ahí? Bueno, y vemos que de alguna forma está repitiendo ese esquema de Blanes, en donde, bueno, la batalla tiene un poco más de movimiento, pero la batalla se ve al fondo. Hay algún arma que se ve dibujada actuando a lo lejos. Y en el siglo XX, el escultor Bauzá hace esta abstracción de una batalla, en donde pone la caballería como si fuera un eco, ¿no verdad? Es todos los jinetes iguales están haciendo la batalla por la independencia. ¿Es la de Sarandí? ¿Es la de Rincón? ¿Es la de las piedras? No sabemos. Es la batalla política, la batalla por la independencia. Y Nini González, el calígrafo, hizo en tándem con esta y al mismo tiempo, no el lector, al mismo tiempo estaba haciendo las dos. Una se la había encargado el Poder Legislativo, esta que tenemos atrás, haciendo una tradición de identidad, ¿verdad? Aquel gobierno provisorio es el origen del gobierno de la República, del Poder Legislativo de la República, ¿no? Bien. Y después hace esta otra para mandar a la Exposición Internacional de París. Y las batallas, ¿vos te animás a ampliar eso, a ir cerca de eso? Está en la República Oriental Libre y Constituida, ¿no? Los bloques son los 33 orientales. Miren, tiene el nombre de los 33 orientales. Pero me interesa ir a la filacteria, que es el lazo que está arriba. ¿Sí? Sí. Ahí va, ¿no? A ver, allá tienen un angelito, ¿verdad? Ahí. Bueno, las batallas están escritas en la cinta, desaparecieron del relato, no se comentan. Lo que importa es su resultado. Terminada la batalla, terminada la guerra, se erige la política, más o menos. Porque paralelamente a esta alegoría de la República Oriental, libre, independiente y constituida, aparece otro cuadro más o menos alegórico sobre la independencia, que fue difundido como litografía, que es lo que vemos acá, ¿sí? El original está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y esta litografía puede haber circulado, nosotros no sabemos, ¿no? ¿Verdad? Puede haber circulado como hoja suelta o como adjunta a la prensa, ¿no? Bien, dice 1830-1930, es el centenario de la culminación del proceso de la independencia, ¿no? ¿Verdad? Bien, a veces dicen que es el grito de Asensio, yo discrepo con eso. Y además tiene muchos anacronismos, ¿no? Sí, los indígenas. Bueno, vamos a empezar. Caballería indígena con las lanzas, ¿sí? La bandera de 1830, que no va en el grito de Asensio y no va en 1825, porque esa bandera es la que se usó para la jura, simplificando la bandera inicial. Bueno, pero esa es otra cosa. ¿Y quién preside esa batalla? Ni Lavalleja, ni Rivera, ni Artigas, ni Venancio Benavides, ni Perico el Bailarín. La preside la libertad, la república. Y vieron que la libertad puede ser femenina o puede ser masculina. Porque miren, la república tiene el gorro frigio rojo y el manto rojo al mejor estilo francés, ¿sí? Y el que enarbola las cadenas rotas es
un gaucho o un indio, ¿sí? Más un indio quizás, ¿sí? Muy blanco para indio, pero un criollo. Son todos conceptos ahí. Un americano, digamos. Un americano que recuerda la figura del centauro. ¿Cuántas veces a los soldados de la patria y a los gauchos se los caracterizó como centauros? Y vayamos ahora a la desaparición de la batalla. Ustedes tienen uno de los ejemplos más característicos de la desaparición de la batalla, pero no son los únicos. Porque en la ciudad de Dolores hay una alegoría de la acción de San Salvador. Y la acción es más verla la alegoría de la acción de San Salvador. Porque en la acción de San Salvador, Juan Pablo Laguna y La Valleja midieron las fuerzas y Juan Pablo Laguna se rindieron. Y aquellos que no aceptaron la rendición fueron tomados prisioneros y los otros fueron integrados al ejército de la provincia. Y miren la acción de Dolores cómo se recuerda. Con una figura femenina que lleva gorro frigio, es una imagen de la República, que tiene un manto o una capa o unas alas que señalan la victoria que va a venir, y con la espada en alto, mostrando cómo fue la primera acción de los 33 orientales, mostrando la espada en alto, porque la guerra está empezando, está convocando a la guerra. Pero vamos a mirar ahora la otra alegoría. ¿Seguimos en Dolores? Sí, y ahí está, y se ve el gorro frigio, y ahí lo señala Jorge con la manito. ¿Ven que tiene el gorro frigio? Esa capa que parece una victoria alada, es una capa, pero sugiere, ¿no verdad? Y la espada en alto. Y el seno descubierto. Como la libertad guiando al pueblo desde la Croix, que nosotros la tendríamos que mostrar, pero no la trajimos, porque nunca la traemos, porque siempre pensamos que todo el mundo la conoce, y yo creo que casi que sí. Y si ustedes tienen un teléfono ahí, la buscan y la buscan. Bien. Y vamos a mirar la que ustedes tienen acá, en Sarandí Grande, que es otra de las batallas sin sangre. Sin sangre, sin batalla, sin soldados. Es la alegoría de la batalla de Sarandí. Y es otra república americana. Vamos a mirar el pelo, porque el pelo, si ustedes lo miran de frente, es un peinado complejo y trenzado, ¿no? Y si ustedes lo miran de costado, tiene la imagen, tiene la forma del gorro frigio de la de San Salvador, de la de Dolores. Y tiene, bueno, el sable, ¿no? Y tiene, ¿ven? Que el peinado hace el pliegue del gorro frigio. No es, pero lo sugiere. Y tiene el puma que representa el valor al pueblo que ha luchado todas las batallas y ha resistido con valor a la guerra. Y la alegoría de Sarandí tiene una hermana más allá del Atlántico. Vamos a mirar el carro triunfal de la República de Dalú en la Plaza de la Nación en París. ¿Cómo está acompañada
Bueno, va dando un paso hacia adelante. Es la república que se construye. Lleva una mano en alto y el haz republicano en la otra. Tiene gorro frigio. ¿Y quién conduce el carro? Los leones del pueblo de Francia. Pero fíjense el detalle de José Luis Zorrilla de San Martín, que en vez de poner un león, pone el león americano. ¿Sí? Y más, nos vamos a la leyenda patria. Ustedes saben que cuando se inauguró el monumento, se recitó la leyenda patria, ¿no es verdad? Bien. Bueno, para una impresión de la leyenda patria, suponemos, o para una ilustración de la leyenda patria de su padre, Juan Zorrilla de San Martín, José Luis Zorrilla de San Martín hizo este abigarrado resumen de la Cruzada Libertadora, ¿no es verdad? Porque pone a La Valleja en el centro, el desembarco, los 33, los delegados de los pueblos y arriba una república que el día del desembarco está convocando a la guerra. Otra batalla sin sangre, pero que mira hacia la política, hacia la instauración de la república. Y esta tampoco está sola acá en el dibujo de José Luis Zorrilla de San Martín. Miren por quién está acompañada. La ven ahí, ¿no? Con el escudo, el gorro frigio y esa capa que parece unas alas desplegadas, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿La ven bien? Bueno, mírenla mejor ahora. ¿Dónde está también? Está en París, en el Arco de Triunfo, y se llama la Marsellesa o la partida del ejército en 1792 a defender a la República. Y es casi la misma figura que la alegoría de José Luis Zorrilla de San Martín, cuando convoca a seguir a los 33 en la batalla. Pero esto no fue hecho en el momento. Esto, ni lo de José Luis Zorrilla de San Martín fueron hechos en el momento. Fueron hechos para desatar en el espectador, en todos nosotros, el entusiasmo y la adhesión al proyecto republicano. Al proyecto republicano de la República que hoy conocemos, al proyecto republicano de la República Francesa después de la Revolución. Quiere decir que lo que decía Ernesto lo vemos en esta representación de las batallas imaginadas, de las batallas sin sangre, de las batallas sin combatientes. ¿Sí? La idea de que la política es lo que impulsa a la guerra.